relación con sus exámenes auxiliares, ¿ya? Entonces, dentro de las infecciones atípicas, el mejor ejemplo de ellas es la neumonía típica, en la cual el 30-40% es adquirida en la comunidad y más del 50% son originadas por el microorganismo llamado Mycoplasma pneumoniae. Los síntomas son inespecíficos de un proceso neumónico y, como les había mencionado, guarda una disociación clínica radiológica. A su vez, este problema de este tipo de infección produce también no solamente síntomas pulmonares, sino también extrapulmonares. Entonces, muchas veces esta enfermedad es asintomática y a veces es infradiagnosticada, por lo tanto puede pasar desapercibida. Entonces, por definición sabemos que la neumonía es un proceso inflamatorio pulmonar que es de origen infeccioso y a su vez sabemos que la neumonía se divide en neumonía adquirida en la comunidad o adquirida dentro de un hospital, ¿no? Las intrahospitalarias. Y dentro de las neumonías tenemos dos tipos, la que causa de origen típico, que son los microorganismos típicos, que tienen un curso clínico, una radiografía compatible con la enfermedad, y las de causa atípica, que no guarda relación ni lo clínico ni lo radiológico. Entonces, las neumonías que no siguen un curso clínico o radiológico habitual son producidas por bacterias, dentro de ellas las más frecuentes, Mycoplasma pneumoniae, que es la más frecuente, más del 50%, la segunda Clamidia pneumoniae, Clamidia pistachi y Legionella pneumoniae. Entonces, por definición, la neumonía por bacterias atípicas se entiende como un cuadro en la cual se cursa con un curso clínico radiológico fuera de lo habitual. Entonces, según la historia clínica, en 1938 Reimann reportó 7 casos de pacientes con una neumonía inusual, en donde los síntomas no solamente eran pues producto de un proceso neumónico como tos o fiebre, sino también se asociaba fatiga, odinofagia, bradicardia relativa. Entonces lo acuñó con el nombre de neumonía típica. Más adelante, Eaton y sus colaboradores descubrieron también que la causante causal de esta neumonía típica era conocido como el agente Eaton. Y más adelante ya otros colaboradores, años después, ya cultivaron esta enfermedad y descubrieron que era del miembro del género Mycoplasma. Entonces, dentro de la etiología de estas infecciones atípicas, se divide a su vez en neumonías atípicas de causas no zoonóticas y de causas zoonóticas. Entonces, de causa no zoonótica, la más frecuente Mycoplasma, siguiente Clamidia y Legionella. Y las causas zoonóticas, tenemos la Clamidia pistachi y la Coxiella burnetii. En cuanto a la causa más frecuente de infecciones atípicas, el Mycoplasma pneumoniae, según su historia, en 1938, Obert y Bryan descubrieron una infección respiratoria causada por un virus no filtrable. En 1943, Peterson y colaboradores refirieron su asociación con aglutininas en frío. Y en 1963, Chanok sugirió que debería reclasificarse como Mycoplasma pneumoniae. Es así que este microorganismo visto por microbiología es un aerobio estricto, es gram negativo, no tiene pared celular, solamente tiene una membrana trilaminar que cubre todo el citoplasma y esta membrana trilaminar contiene proteínas dentro de su estructura que más adelante vamos a hablar en cuanto a la etiopatogenia. Es pleomórfico, por lo cual tiene la forma de cocos, formas tubulares, círculos, ¿no? Etcétera. Se pueden dividir también por fisión binaria y su movimiento lo realiza por deslizamiento. En cuanto a la epidemiología, el contagio es de persona a persona a través del esputo, de la tos, ¿ya? El tiempo de incubación en promedio es de 2 a 3 semanas. Por lo general produce una inmunidad no protectora. Es la causa más frecuente de neumonía típica en niños y adultos, sobre todo en los periodos de invierno y otoño.
Generalmente es una causa de neumonía típica en menores de 5 años. Es responsable del 50% de todas las neumonías atípicas, por lo tanto viene a ser la causante más frecuente de neumonías atípicas. Por lo general se presenta con una periodicidad de 2 a 6 años en forma de epidemia. Como les mencioné, es más frecuente en niños, en edad escolar y adolescentes. Se han reportado también casos en adultos mayores, sobre todo más de 60 años, y generalmente este germen endémico se produce más en áreas tanto urbanas y rurales. Como les mencioné, la transmisión se produce de persona a persona por medio de aerosoles, que es facilitada pues por la tos, ¿no? Se produce por brotes epidémicos en escuela, guarderías, y cómo no saber cuando un niño se va a la escuela, siempre viene a veces contagiado por una gripe o si no alguna neumonía, y ese es por el brote epidémico a nivel de las áreas escolares, ¿no? El periodo de incubación, como les mencioné, es de 4 a 23 días. Son bacterias en realidad de pequeño tamaño, ¿no? Pero su capacidad de división es autónoma y de vida libre. Esta configuración que tiene el Mycoplasma pneumoniae, como les mencioné, carece de pared celular, pero sí tiene una cubierta de una membrana, ¿no? Entonces, al carecer de pared celular, hace que también las tinciones con Gram no se puedan distinguir. Entonces, de ahí también que al carecer de pared celular tenga resistencia a antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, y su elevada sensibilidad a las variaciones del pH, la temperatura, la tensión osmótica y los detergentes. Al carecer también de pared celular, son muy frágiles, pero pueden cultivarse en medios de cultivo, especialmente cultivos especiales, aunque con dificultad, pero igual se pueden cultivar en laboratorios. La única protección que tiene este microorganismo es su membrana citoplasmática, en la cual tiene gran número de lipoproteínas, ¿no? Estas lipoproteínas pueden modular el sistema inmunológico e inducir la apoptosis celular o la muerte de las células inmunitarias. La mayoría de las especies de micoplasma, porque son varias, no son patógenas, pero habitualmente son comunes incluso encontrar en una persona que no necesariamente haga la enfermedad, encontrar en mucosas respiratorias o genitales. La especie con mayor importancia y la que nos produce neumonía típica es del tipo Mycoplasma pneumoniae. Es la causante de infecciones respiratorias y también extrapulmonares. Entonces, al ser una bacteria patógena que es muy exclusiva de las personas, tiene una distribución universal que penetra por vía aérea y se adhiere a las células respiratorias a través de las proteínas de su organela terminal, que es la proteína P1, que es una adhesina, citoadhesina, que su importancia es que se adhiere, ¿no?, hacia las células humanas y produce los anticuerpos que van a producir la respuesta inmunitaria del huésped. ¿Ya? Entonces, lo importante de saber de esta Mycoplasma pneumoniae es que carece de pared celular. Lo que tiene son membranas en la cual tiene lípidos y dentro de ellos contiene esta proteína P1, que es la que se adhiere a las células para producir los anticuerpos. Eso es lo que hay que entender en la etiopatogenia. Entonces, a su vez, esta proteína va a producir peróxido, radicales de peróxido y superóxido, los cuales van a dañar a las células, y es el mecanismo por lo cual produce toda una cadena de citoquinas, de quimioquinas, las cuales van a producir un patrón inflamatorio. Dentro de las interleuquinas que se activan más, no solamente la 6, sino también la 8. Incluso va a haber también aumento de neutrófilos. Entonces, ¿qué hacen? Que recluten las células inflamatorias a las vías aéreas, dando lugar a la infiltración celular propia de estas infecciones. Entonces, es importante saber que el micoplasma, su agente para poder adherirse a las células es la proteína P1, ¿no? Entonces, esta proteína produce los peróxidos y genera pues toda la cadena inflamatoria de activación de interleuquina 6, de interleuquina 8, y esta neutrofilia sería una de las causantes también en algunos pacientes del asma, ¿ya? Entonces, muchos de los pacientes tienen sus crisis asmáticas debido a esta bacteria
Mycoplasma pneumoniae de carácter atípico. Entonces, a su vez, este micoplasma produce una proteína homóloga con la porción S1 de la toxina pertussis, de ahí que produce también una tos muy persistente. A su vez, también está unida a la proteína A, que es del factor surfactante, que se encuentra a nivel de los neumocitos del pulmón, y actúa también como exotoxina. Entonces, toda esta cadena que produce el micoplasma en su heteropatogenia produce una toxina de distrés respiratorio adquirido en la comunidad, ¿no? Entonces, todo este proceso inflamatorio, a su vez, también desencadena la exfoliación del epitelio dañado y de ahí los problemas respiratorios, ¿no? A su vez, esto también, este proceso inflamatorio, toda esta cadena de citoquinas, de neutrofilia, produce la opsonización por anticuerpos y complementos. También se activa todo lo que es macrófagos, fagocitosis, que también produce la migración por quimiotaxis, ¿no? Todo eso produce una respuesta inflamatoria, pero la causante de todo, o la llave, la que permite que el micoplasma ingrese a las células humanas, son esta proteína P1, que es el blanco de múltiples anticuerpos producidos por el huésped. Ahora, los anticuerpos inmunoglobulina A son producidos por forma temprana ante la infección y rápidamente alcanzan niveles típicos. Por lo tanto, uno puede dosar también anticuerpos de inmunoglobulina A, en las cuales, si nos sale más alto, más de lo normal, nos indica que también hay un proceso que está iniciando de un proceso inflamatorio o respuesta inflamatoria por este tipo de bacterias, ¿no? Los anticuerpos específicos contra la Mycoplasma pneumoniae pueden originar una serie de reacciones cruzadas, ¿no? Y esta homología también entre las adhesinas de la Mycoplasma pneumoniae y los glucolípidos, ya que sabemos que la membrana del micoplasma, al no tener pues pared, a base de esta membrana es puro fosfolípidos y lípidos en su pared, ¿no? En su membrana. Entonces, esta etiopatogenia autoinmunitaria produce también múltiples lesiones a otros órganos y sistemas, porque se van a formar también anticuerpos contra la miosina, la queratina, el fibrinógeno. Entonces, como les mencioné, el micoplasma no solamente produce afectación pulmonar, sino también extrapulmonar. Y dentro de los síntomas extrapulmonares tenemos fiebre, malestar general, cefalea, coriza, que es infrecuente, pero los signos clínicos de neumonía solamente lo produce en un 3%. El 5 al 10% de los pacientes evolucionan también con problemas de traqueobronquitis, ¿no? La agudización de la tos también es una de las complicaciones, es una tos persistente. La auscultación pulmonar, generalmente la Mycoplasma pneumoniae ataca a la base de los pulmones, por lo tanto vamos a encontrar un muelle vesicular disminuido bilateral en ambos campos pulmonares, asociado no solamente a de repente roncos o sibilantes, sino también por ahí crepitantes en las bases de los pulmones. Generalmente no producen una consolidación propia de una característica de una neumonía, sino es como vidrio esmeralizado, como si fuera un virus, en realidad a través de una radiografía. No producen ese efecto de condensación que es típico en una neumonía. En cuanto a la exploración física, usualmente encontramos una discordancia en cuanto al compromiso respiratorio del paciente, ¿no? A lo que probablemente de repente el paciente está estable, no tiene tos, no tiene fiebre, pero uno lo hace la auscultación y encuentra sibilancia, roncos, crepitantes, hasta incluso puede encontrar un derrame pleural en un 20% de los pacientes. Dentro de las manifestaciones extrapulmonares, que se va a observar en el 25% de los casos, generalmente desde el punto de vista fisiopatológico se divide en tres: directas, indirectas o de oclusión vascular, ¿no? Directas es cuando las citoquinas se producen localmente y tienen un rol protagónico. Indirectas es cuando se producen por un daño por autoinmunidad, y vascular cuando ya produce vasculitis, trombos o ambos. O sea, directas es propio del patrón inflamatorio de toda la cadena de citoquinas. Indirectas ya tiene que ver más que todo con el sistema inmunológico
Y oclusión vascular, esta enfermedad produce también aumento del dímero D, de fibrinógeno, por lo tanto tiende a formar las vasculitis, trombosis o incluso ambas. Otra de las manifestaciones extrapulmonares que se pueden describir a través de esta enfermedad también es que ataca la otitis, produce otitis media aguda, meningitis bulosa, exantema maculopapular y vesicular, eritema multiforme, ¿no? La presencia de eritema multiforme durante o después de una neumonía es muy sugerente de una infección por micoplasma, ¿no? Entonces, hay que ver cuando nuestro paciente nos llega a la emergencia con estos eritemas, ¿no? A nivel, por ejemplo, acá tenemos en la imagen un eritema, ¿no? Multiforme en mano, y de repente no tiene signos respiratorios y uno escucha sibilantes o roncantes a nivel pulmonar, es alta la sospecha que estemos ante una neumonía típica de tipo micoplasma neumonía. Otra de las manifestaciones que podemos observar también es a nivel ocular, como esta micoplasma también invade el globo ocular, invade también las lesiones dérmicas. Ustedes podrán ver acá la palma de una mano, cómo origina lesiones eritematosas, redondeadas, ¿no? Y otra de las manifestaciones también que se pueden dar a nivel de otros órganos es a nivel neurológico, en la cual puede producir meningitis, encefalitis, ¿no? Incluso síndrome de Guillain-Barré se ha visto por las complicaciones neurológicas que puede dar este micoplasma, mielitis transversa también. En cuanto a las complicaciones cardiológicas, se ha visto con este micoplasma arritmias, ¿no? Trastornos de la conducción, bloqueos de rama. A nivel gastrointestinal, muchos de los pacientes, muy aparte de tener su problema respiratorio, van a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Y musculoesqueléticos, sobre todo mialgias, artralgias, dolor articular, ¿no? Que incluso a veces el dolor articular es generalizado, ¿no? Genitourinarias con problemas incluso llegando a la glomerulonefritis, ¿ya? Entonces son las complicaciones extrapulmonares que puede producir, ¿no? Muchas de las manifestaciones extrapulmonares incluso se da por autoanticuerpos, crioglutaminas, que produce esta enfermedad. Y el mejor examen para ver también manifestaciones extrapulmonares son la hemoglobina M, que se puede dosar, ¿no? A través de los exámenes para un diagnóstico. Acá vemos un patrón radiológico en la cual es un patrón en realidad, como les dije, esmeralizado, no se ve lo típico consolidado de una neumonía, ¿no? Generalmente es parailiar y es en los lóbulos inferiores. Generalmente es unilateral, pero también se ha visto casos de bilateral un 20 a 50%. Derrame pleural también se ve un 10 a 20% y consolidación solamente entre un 8 a 10%, pero es muy raro. Generalmente, como les manifiesto, los cambios radiológicos es solamente radioopacidad difusa parailiar en lóbulos inferiores. A su vez, podemos pedir una tomografía de tórax, en la cual también lo característico es una imagen en vidrio despulido en un 86%, consolidación se puede ver mejor en una tomografía, nódulos en un 89% y un engrosamiento del espacio broncovascular. Entonces, esta es la imagen típica de una neumonía por micoplasma, ¿no? No hay el efecto de consolidación, es muy raro, ¿no? Es como ustedes verán acá, es periliar, ¿no? A los costados, ¿no? En la cual se ve imágenes muy dispersas, muy atípicas, ¿no? En la cual yo con esta imagen no puedo decir solamente, esta es una neumonía por micoplasma, ¿no? En cuanto al diagnóstico a través de exámenes de laboratorio, quizás es muy inespecífico, puedes encontrar un aumento de leucocitos o quizás estar dentro de lo normal. Lo que sí vamos a encontrar es neutrofilia y proteínas inflamatorias como la BCG elevada, ¿no? Puedes encontrar también anticuerpos o CUMS o VDRL ¿no? Que pueden estar positivos, pero es de causa inespecífica, no es que sea patognomónico de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, se puede pedir PCR para micoplasma neumonía, pero sabemos que el PCR siempre para todas las enfermedades es alto el costo y por lo general puede demorar hasta 15 días en salir el resultado. Pero para eso tenemos exámenes quizás un poco más económicos y la serología va a salir mucho más rápido, ¿no?
como es la ELISA, para ver lo que es pruebas rápidas de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ¿no? Que es específico para micoplasma, ya la serología ELISA. Las crioaglutininas también se puede utilizar, pero eso pueden ser positivas entre la primera semana hasta incluso los 3 meses. Entonces, como que puede ser específica, pero en un inicio no necesariamente nos puede salir positivo, ¿no? La fijación con complemento también es un método de respuesta temprana, ¿no? Que se puede pedir también. Bueno, aunque carece de sensibilidad y especificidad, pero está dentro de los criterios para solicitar dentro de los diagnósticos. En cuanto a los diagnósticos con inmunoensayos enzimáticos, generalmente son los que más se utilizan, tiene una sensibilidad del 92%, una especificidad del 95%. Es más fácil de poder tener acceso a estos exámenes, es de bajo costo y tiene una seroconversión que va de 3 a 6 semanas. El cultivo a veces es poco utilizado por el costo elevado que puede tener. Dentro de los tratamientos para este germen, generalmente se utilizan las tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolones, ¿no? Generalmente se utilizan en esquemas de régimen primario, podemos usar la doxiciclina en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 7 a 10 días. El otro régimen primario de primera elección es la minociclina de 200 miligramos en dosis únicas, que viene de 200 miligramos, y régimen alternativo, o sea, si es que no tienes esas alternativas de tratamiento, puedes utilizar ya sea la acitromicina en dosis de 500 miligramos el primer día y posteriormente utilizas 250 por 4 días, ¿no? El levofloxacino es otra alternativa que es muy buena, incluso en casi todas las neumonías actualmente se utiliza. La dosis es 750 miligramos vía oral por 5 días. El otro germen más frecuente también que causa las neumonías atípicas es la legionela, ¿no? Entonces, esta legionela también se descubrió como un brote ocurrido en 1976, en las cuales 221 personas que acudieron a una convención en la Legión Americana de Filadelfia sufrieron esta infección pulmonar. Como sabemos, todas las neumonías se contagian pues de persona a persona a través de la tos. Entonces, en esta convención que se realizó en Filadelfia, de esta convención salieron 221 personas contagiadas con este microorganismo, de las cuales 34 personas fallecieron a causa de esta infección que les produjo en esa oportunidad. En cuanto a la microbiología de este microorganismo, es una bacteria también gram negativo, es aerobio intracelular, no encapsulado, no formador de esporas, poseen respiración aeróbica y un flagelo para desplazarse. Este sí contiene pared celular a diferencia del Mycoplasma pneumoniae y en su pared celular contiene ácidos grasos con alto contenido de ubiquino y capacidad para hacer biofilms. Entonces, también este microorganismo también es oxidasa catalasa gelatinosa positivo, necesita cisteína y hierro para prosperar, o sea, para crecer y poder infectar. Se detecta también a través del cultivo, ¿no? Se encuentra en lagos, lagunas, tanques de agua caliente, aire acondicionado, calefacciones y duchas. Resiste a una temperatura de 0,68 grados, resiste al cloro y se postula que, igual que la micoplasma, la transmisión es de persona a persona a través de aerosoles. Generalmente, a diferencia del micoplasma, que es más del 50%, la legionela solamente existe de un 2 a 9%. Generalmente es infrecuente en individuos, ¿no?, que sean competentes. Generalmente se da más en individuos inmunocomprometidos, ya sea diabéticos, ya sea con pacientes con VIH, son los que son más propensos a este tipo de neumonía típica, ¿no? Causante también de la neumonía legionela en más del 90%, la del tipo L1, ¿no? Generalmente también esta enfermedad produce más en épocas de epidemia, en épocas de verano y otoño, ¿no? A diferencia del micoplasma que se da más en invierno y otoño, ¿no? Ocurre también en personas de mediana edad o ancianos, generalmente no es frecuente en niños, más es en edad mediana de 50 a 40 años para adelante, ¿no?
pueden tener complicaciones extrapulmonares, pero sobre todo cardíacas, ¿no? No es como la micoplasma que ataca otros órganos, ¿no? Neurológico, piel, ¿no? Oftalmológico. Estas, en cambio, dentro de lo extrapulmonar, básicamente sus complicaciones son cardíacas, ¿no? Puede transmitirse también en las infecciones, en las intervenciones quirúrgicas o a través de beber agua contaminada. Es una manera o es un factor de riesgo para producir esta enfermedad. Y como les mencioné, esta enfermedad no le da a cualquiera, sino a pacientes inmunocomprometidos, como trasplantados, VIH, postquirúrgicos o que estén en ventilación mecánica en UCI, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, va a producir fiebre. El periodo de incubación es de 2 a 10 días, en la cual puede producir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, diarrea. Son síntomas muy específicos, ¿no? En cuanto a la exploración física, podemos encontrar, pues, también a la ocultación podemos encontrar ardores, roncus, sibilantes, confusión en un 60%, rash dérmicos, ¿no? Y si ya tiene manifestaciones extrapulmonares por vía hematógena, ya podemos encontrar endocarditis, infecciones en la piel, pero en menos frecuencia que el micoplasma neumonía. En cuanto al diagnóstico en el laboratorio, nos va a ayudar también el hemograma, porque vamos a encontrar también leucocitosis, neutrofilia. Como necesita fierro para su supervivencia, este microorganismo, vamos a encontrar que la ferritina también se encuentra elevada, vamos a encontrar hiponatremia, hematuria y proteinuria, ¿no? Con lo cual lleva también a un CID. Las imágenes radiológicas, también no hay un patrón patognomónico que nos pueda decir esta radiografía también es típico de este microorganismo. Incluso muchas radiografías pueden salir normal con esta infección, ¿no? También producir derrame pleural es también característico si es que vemos una imagen pulmonar también que ataque a los lóbulos inferiores. El diagnóstico es a través del aislamiento de la bacteria, a través de una muestra de esputo o por medio del cultivo. La inmunofluorescencia también nos ayuda, ¿no? Para poder llegar a saber incluso los títulos en suero de esta enfermedad. Se hace cultivo también en agar para todos los serotipos de legionela. Dentro de ellos, la legionela tiene pues un serogrupo 1, que es la que generalmente se obtiene a través de un antígeno urinario. Es fácil de obtener y incluso tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 95%. En cuanto al tratamiento de primera elección, como les mencioné, la levofloxacino es la que se utiliza casi para todas las neumonías. También se da una dosis de 750, dosis única de 7 a 10 días, o segunda alternativa, moxifloxacino de 400 miligramos de 7 a 10 días. Y como alternativa también la citromicina, sería una dosis un poquito más alta de 1000 miligramos incluso intravenoso el primer día, y el resto ya son 500 miligramos por 7 a 10 días. El tercer germen más frecuente es la Clamidia pneumoniae, que es también una bacteria gram negativa, es aerobio, es cocobacilo, intracelular obligado, igual no tiene pared celular, no hay una inmunidad duradera también con esta infección, ataca las células del epitelio respiratorio, incluso su periodo de incubación es mucho más largo, ¿no? Hasta de un mes. Incluso esta enfermedad puede causar coinfección con micoplasma neumonía un 3%. ¿Qué significa? Que yo me puedo infectar con el micoplasma neumonía y me puedo coinfectar a su vez con esta clamidia neumonía. O sea, puedo tener los dos microorganismos, las dos bacterias a su vez en una sola oportunidad, ¿no? En una sola infección. Se observa causante del 6 al 19%, tampoco no es muy alto en realidad. Como les mencioné, siempre el micoplasma es el más frecuente. Generalmente genera muchos casos en Estados Unidos, aproximadamente de 300,000 casos anuales de neumonía, más frecuente en adultos mayores. El micoplasma se olviden más en niños, en menores de 5 años, ¿no? Y puede existir en realidad en cualquier época del año, ¿no? Puede estar en verano, en invierno, en otoño, ¿no? A diferencia del micoplasma, que es más en otoño e invierno,
y la legionela, que es más en época de otoño y lo que es de otoño, ¿no? Existen brotes también ocasionales dependiendo de la ubicación geográfica y también se ha visto una asociación entre lo que es clamidia, neumonía y aterosclerosis, ¿no? Incluso llevando a un riesgo de infarto agudo de miocardio. Factores de riesgo generalmente que implican más al sistema inmunológico, ¿no? O sea, todas las pacientes que tienen algún problema inmunológico van a ser más proclives a enfermarse de este microorganismo, o también se habla de una predisposición genética del huésped para producir esta enfermedad, ¿no? Se ha relacionado con otras patologías, ¿no? Como es la exacerbación del asma, se ha visto más frecuente también esta enfermedad asociado a pacientes que tienen esclerosis múltiple, a enfermedad de Alzheimer, lesiones cutáneas crónicas, infartos cerebrales y síndrome de fatiga crónica. Generalmente la clamidia neumonía no produce enfermedades respiratorias crónicas como el micoplasma, generalmente son leves o incluso asintomáticas, ¿no? Suele presentarse también en niños más de 7 años y adultos jóvenes, pero no tanto como el micoplasma, ¿no? Su presentación es aguda y, como les mencioné, clamidia puede asociarse a otras coinfecciones con otro germen. Dentro de los síntomas respiratorios altos podemos tener odinofagia, disfonía y posterior a 1 a 4 semanas podemos tener fiebre, malestar general, tos productiva y cefalea, ¿no? Incluso muchos de los síntomas respiratorios altos desaparecen al iniciar los síntomas de neumonía. De ahí la disociación clínico-radiológica, ¿no? Las manifestaciones, nuevamente les vuelvo a mencionar, son síntomas leves. Se ha descrito casos de extrema gravedad, incluso aún en pacientes inmunocompetentes. Puede causar más exacerbación en pacientes que tienen EPOC o asma. O sea, es un paciente, si tiene asma o tiene una enfermedad pulmonar crónica, cuando les da la clamidia puede exacerbar mucho más su clínica y puede ser pues un poco más severa, ¿no? Alrededor del 2.5% de la población son portadores de este patógeno, pero generalmente no hacen síntomas, son asintomáticos, ¿no? Se desarrolla en 2 etapas, ¿no? El inicio de los síntomas con faringitis, laringitis y sinusitis, seguido de una neumonía moderada en la cual desaparecen los primeros síntomas de faringitis y laringitis. La neumonía, que va entre 1 a 4 semanas, y seguidas por la tos persistente, que puede durar incluso varias semanas. En cuanto a los exámenes de laboratorio, un hemograma, también vamos a encontrar BCG aumentada, ¿no? Pero vas a ver que de repente los leucocitos van a estar normales, las fosfatas alcalinas sí lo puedes encontrar aumentada, ¿no? Quizás un BCG también lo puedes encontrar aumentado, ¿no? Proteínas inflamatorias, pero el resto puede estar dentro de lo normal. Entonces, también no tiene un patrón característico a través de una radiografía. Esta es una imagen, ¿no?, de una radiografía de tórax en la cual sospechamos de que sea una clamidia, ¿no?, en la cual también ataca más a los periliares y en los lóbulos inferiores del pulmón, ¿no?, generalmente más frecuente en las bases. Entonces, y puede haber también derrame pleural en un 20 a 25%, como todas las anteriores mencionadas que causan también derrame pleural en un 20 a 25%. El diagnóstico es a través del cultivo, preferentemente la muestra se tiene que sacar de la región nasofaringea, tiene una sensibilidad alta, sobre todo una especificidad. También se puede pedir PCR, pero ya sabemos que el costo. También dentro de los más económicos es la fijación del complemento, o pedir también inmunoglobulina G o M para poder ver la infección, si es aguda o es crónica. Ya sabemos que cuando es agudo vamos a tener títulos elevados de inmunoglobulina alto, y cuando es crónico ya vamos a tener títulos elevados de inmunoglobulina G, en lo cual nos indica el pasado de la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro del régimen de que se da tratamiento médico de primera elección es la doxiciclina, que se utiliza 100 miligramos bidosis, 2 dosis al día por 14 días. La segunda alternativa es la citromicina, el primer día se da 500 miligramos y posteriormente se da 250 miligramos por 4 días. Y una alternativa es el levofloxacino o la claritromicina en dosis de 7 a 10 días. Entonces, como ustedes podrán ver, las alternativas de tratamiento hasta ahora siguen siendo sobre todo con levofloxacino, acitromicina.
Las neumonías, para ya terminar y sacar las conclusiones, las neumonías atípicas son frecuentes, pero muchas de ellas son asintomáticas y no se diagnostican, ¿no? Uno puede haber tenido y nunca haber sabido que ha tenido esa infección hasta que de repente por ahí alguien le escucha los pulmones o tiene lesiones dérmicas y por ahí que te escuchan también el pulmón y te encuentra por ahí una neumonía atípica, ¿no? Hay que hacer una adecuada anamnesis para que nos oriente al diagnóstico. Tenemos que tener la sospecha clínica, ¿no? Se inicia por lo general un tratamiento empírico, porque a veces no necesariamente se llega a un diagnóstico, como no hay una placa radiográfica que te diga, sabes que esto es característico de una neumonía, sobre todo como no encontramos un patrón de consolidación, a veces decimos, no, no es neumonía, y por lo general no se da tratamiento. Entonces, son infradiagnosticados o subdiagnosticados la enfermedad y a veces pueden tener complicaciones cuando no se diagnostica y no se trata. Entonces, síntomas respiratorios que luego desaparecen y aparecen problemas dérmicos, hay que tener mucho la sospecha de que sea un micoplasma, ¿no? Un micoplasma porque es el más frecuente, ¿no? Más del 50%. En segundo, pues pensar una legionela, pero para ser legionela tiene que ser un paciente inmunocomprometido. Y si es clamidia, bueno, sospechar que hay una coinfección con alguna otra enfermedad, ¿no? De repente por ahí diagnosticas un micoplasma y luego diagnosticas también asociado a una clamidia. Pero a la final las tres, en realidad las tres infecciones de causa típica, el tratamiento, como ustedes habrán podido apreciar, es lo mismo, ¿no? Entonces, hasta que de repente salgan sus resultados, ustedes pueden ya avanzar con su tratamiento empírico, dando tratamiento, sobre todo, bueno, particularmente yo soy de usar levofloxacino. Con levofloxacino nadie pierde, en realidad es un buen medicamento de fácil uso porque es una dosis única que se puede dar por 7 días, ¿no? Es factible para que los pacientes lo puedan acceder y puedan tomar el levofloxacino. Listo. ¿Alguna pregunta, doctores, sobre la clase?